emprendimiento abarca muchas cosas, pero dentro de esas muchas cosas vi que habían tres que, digamos, usualmente están presentes y que son importantes. La primera la llamo el gestor. El gestor es la persona un poco que está, el emprendedor que sale a armar el proyecto, que tiene la idea y que quiere montar la cosa. ¿Sí? Por el otro lado tenemos el dinero. El dinero son los recursos que necesitamos para echar a andar la cosa. Y en el tercer lugar tengo la idea. La idea como esa solución que yo le pretendo dar al mercado con mi producto y que es un poco lo que impulsa crear el emprendimiento. ¿Sí? Reconociendo que las tres cosas son muy importantes y que sin las tres pues no se crea una compañía, ¿ustedes cuál consideran que de las tres, si tienen que elegir una, sería la más importante? ¿Gestor? No, de acuerdo, estas son importantes, pero si tuvieran que elegir una, como yo me baso en esa, ¿cuál sería la más importante? ¿La idea? O sea, estamos entre gestor y idea. ¿Sí? ¿Alguien quiere que la plata? Muy bien. Tú apoyas que esta conferencia se esté dando porque si no, nos quedamos sin tema. Claro, las tres son súper importantes y desde luego se evalúan las tres. Después de evaluar muchos emprendedores, de ver muchas ideas, de invertir en muchos proyectos, esta fue mi conclusión del tema. Genio es 1% de inspiración y 99% de transpiración. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que en emprendimientos lo más importante es la ejecución y eso es lo que le da la vuelta al tema. Y de cada 100 ideas un proyecto y de cada 100 proyectos un emprendimiento exitoso. Un poco después de trabajar con muchos emprendedores me di cuenta de varias cosas. Uno, yo antes era muy de, ok, ¿quieres que te invierta? Entonces veamos tu modelo de negocio, el Excel, cómo rinde esto, cómo van a llegar las ventas y todo eso. Pero después me di cuenta que pasar de la planificación del Excel o del PowerPoint a tener una empresa exitosa había un trecho tremendo. Pero lo que hacía la diferencia, dime. Una pregunta, ¿esa frase que uno por cada 100 aplica para todo el mundo o para todo el mundo? Esa en general aplica, o sea, para todo el mundo. Porque tristemente la tasa de mortalidad de los emprendimientos es muy alta. O sea, casi que de cada 10, 1 o 2 lo logran. Los otros 8 por el camino caen. Pero pues es una cosa de emprendedores. Ser emprendedor para mí es la cosa más admirable y porque no es nada fácil. Y un poco lo que yo veía es que pasar de esa idea, de ese PowerPoint, a una cosa de verdad, dependía en gran medida de la persona que estuviera liderando el proyecto. Entonces me di cuenta que era más fácil encontrar buenas ideas que buenos gestores. Y los buenos gestores, aunque hicieran cosas con ideas no tan innovadoras, lograban construir empresa. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, uno de las inversiones que hicimos en esa época era un restaurante. Un restaurante es la idea menos innovadora de la Tierra, ¿sí? Porque restaurantes han existido toda la vida y su modelo es relativamente similar. Obviamente uno busca que la experiencia sea diferente y ahí puede haber un toque de innovación. Pero en general, un restaurante es pues, una idea bastante plana. Pero esta persona que montó eso, que además no tenía ni idea de cómo fritar un huevo, o sea, que no sabía nada de cocina, logró crear un restaurante exitoso. ¿Sí? La razón es que era absurdamente ejecutor. O sea, eran las personas que buscaba cómo hacer eventos, que la gente viniera, buscaba patrocinios con las marcas para que, digamos, apoyaran y con esa plata los patrocinios pues montaba más cosas, buscaba que la experiencia de los comensales fuera la mejor, que cuando fueran allá no fuera simplemente la comida, sino que pasaran un buen rato. Entonces creaba cosas, digamos, accesorias para que la gente se sintiera mejor en el sitio, todo eso y así lo sacó adelante. Con una idea que no necesariamente es, porque uno siempre piensa en la idea que nadie se ha inventado, entonces uno se queda ahí, como que no tengo esa idea súper creativa, pues no me lanzo. Pero al final, digamos que la idea, yo he visto buenas ideas en manos de malos ejecutores y al final la cosa no prospera. Porque, bueno, dicho, para sacar esto adelante se necesitan muchas cosas. Y un emprendedor tiene un ADN diferente. O sea, un buen emprendedor tiene que ser resistente, creativo, que ya lo vamos a ver. Así que, un poco llevando toda esa experiencia y sobre todo llevándola al fondo,
Cuando estaba en el fondo, mucha gente nos buscaba, obviamente pues, pidiendo recursos para su proyecto. Y uno empieza a ver muchas cosas ahí. Entonces, yo empecé a crear unos criterios diferentes de evaluación para saber si esa persona y ese proyecto tenían oportunidad de que el fondo les invirtiera. ¿Sí? Entonces, lo que les voy a mostrar, antes de mostrarles dónde uno puede conseguir plata, es las cosas que ve una persona que los está evaluando desde el otro lado, que bien puede ser o un comité de crédito de un fondo o un inversionista ángel que está revisando proyectos, pero usualmente, y después de mucho tiempo, me di cuenta que todos veíamos más o menos lo mismo. Y esas son las cosas que uno ve detrás de la evaluación, que usualmente uno no las conoce cuando está del lado del emprendedor, ¿sí? Pero aquí les voy a decir un poco qué ve uno detrás y qué es lo que uno está buscando, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar esto. Esto fue una carrera de montaña que hice hace muchos años en Francia. Pero esto para mí es la forma simbólica de representar que es un emprendimiento y un emprendedor, ¿sí? Como ven, ahí hay un letrerito que decía, usted está aquí, ¿sí? Y en esas carreras de montaña, o sea, son duras porque uno sube y sube y sube, ¿sí? Pero esta carrera tenía unas subidas tremendas, entonces yo como que le daba y le daba y le daba, y yo, pero esta vaina cuando se acaba, o sea, cuando llego a la cima. Y eso es un emprendedor, es una persona que está cuesta arriba todo el tiempo, que, o sea, cada vez lo es más duro, porque es que un emprendedor tiene una cosa muy difícil, que no tiene pues cuando uno está trabajando en una compañía tradicional, y es que un emprendedor trabaja más horas y al final del mes puede estar más endeudado de lo que arrancó el mes. O sea, son las personas que trabajan 20 horas al día, que le dan durísimo, pero si la cosa no funciona, si las ventas no se dan, si no, al final termina más endeudado. ¿Sí? Cosa que no pasa cuando uno tiene un trabajo tradicional, que pues un poco pase lo que pase, pues al final a uno le llega el salario. Entonces uno digamos que dice, bueno, al menos me maté las 20 horas, pero ahí está mi cheque completo. ¿Sí? Un emprendedor pues no necesariamente pasa así. Entonces un emprendedor tiene momentos duros de para arriba, para arriba. Lo que pasa es que uno no sabe el para arriba hasta cuándo es, ¿no? O sea, le toca darle y darle y darle. Y después llegan momentos que son un poco más fáciles, entonces ya es un poquito en bajada, pero después se vuelve a poner hacia arriba. ¿Sí? O sea, ese es el camino de un emprendedor. Entonces un emprendedor tiene unas cualidades. Entonces les muestro aquí un poco qué es lo que ve ahí. Como les dije, yo antes evaluaba con el Excel y todo eso financiero cuadriculado. Después me di cuenta que por ahí no era la cosa. Entonces, lo que yo hacía, cuando ya gané un poco más de experiencia, es que yo le decía a la persona, ¿sabe qué? Listo, yo le evalué el proyecto. Pero en vez de que fuera una presentación y el PowerPoint, entonces yo le decía, ¿sabe qué? Vamos y tomémonos un café. ¿Sí? Porque en una charla de una hora en un café, yo podía saber un poco cómo era ese emprendedor. Entonces lo que yo hacía era, yo tenía, digamos, una especie de test de armado que tiene esos componentes. Entonces les voy a contar un poquito de cada cosa. Para mí, y la respuesta a la pregunta que les hice, mi respuesta a esa pregunta es que lo más importante es el gestor, por encima de la idea o de la plata. Porque el gestor es la persona que saca esto adelante. ¿Sí? Entonces una persona con buenas capacidades usa mejor los recursos y puede sacar adelante la idea. Entonces dentro de eso yo veía muchas cosas. Lo primero, veía la experiencia. Usualmente las personas que emprenden han hecho en el pasado lo que están emprendiendo. Probablemente son personas que trabajan en eso, en una empresa tradicional, y dijeron, yo tengo esa experiencia, entonces me voy a lanzar a hacerlo con mi propia compañía. ¿Sí? Pero usualmente han trabajado en eso y de alguna manera los conecta el gusto para hacer eso. Porque parte del tema es ver si el emprendedor está conectado con su idea de negocio desde la pasión. O sea, que por ejemplo Bodytech se creó así. Uno de los fundadores de Bodytech, que es Nicolás Loaiza, creó Bodytech porque genuinamente le gustaba el deporte. O sea, él es una persona que entrenó desde muy pequeño, o sea, hacía ejercicio apasionado. En esa época cuando creó Bodytech, el hombre levantaba pesas de una forma absurda, o sea, era, mejor dicho, el tipo súper fuerte. Pero en una de esas se lesionó el disco de la espalda porque en una se excedió cargando peso. Y él dijo, un gimnasio debe tener un acompañamiento médico, porque ¿quién lo frena a uno cuando uno se excede en las cosas? Entonces debería haber un acompañamiento un poco integral, que no sea simplemente que uno vaya y coja la máquina un poco sin saber cómo, y de pronto en una de esas uno la agarra mal y se lesiona algo. Entonces debería haber una cosa ahí. Y con esa idea fue que él montó Bodytech. Y después genuinamente la cosa le funcionó, pero porque él estaba conectado, o sea, él amaba y ama todavía, o sea, ahorita ya tiene 23 años, y Nicolás es el tipo más deportista. Esa carrera que les mostré, esa la corrimos juntos. Es decir, su felicidad es tener salud para poder hacer deporte. ¿Sí? Entonces él dice como, yo con que soy feliz, pues con un par de tenis y con que tenga la capacidad de salir a correr.
con eso yo soy feliz, ¿sí? Entonces uno ve que si la idea está conectada y si hay pasión, la cosa funciona. Entonces lo primero que yo veía era si estaba conectado desde la pasión, que usualmente viene si tenía la experiencia en eso. Para mí, por ejemplo, algo que me conectaría es algo financiero, entonces, porque los números me gustan, las finanzas me gustan, entonces tendría que ser por ahí. Entonces, de ahí salía la cosa. La otra es la capacidad de gestión. Capacidad de gestión yo la llamo ejecución, ¿sí? Y esa creo que es una diferencia grande en hacer el éxito. Por ejemplo, si, no sé, una estuve en emprendimiento que era una cosa de venta de maquillajes online y resulta que la página web no era la más amigable para hacer la venta. ¿Sí? Las personas que entraban ahí como que no lo encontraban tan claro. Eh, el ejecutor no era tan bueno. Cambiar la página le tomó como 3 meses. 3 meses que se perdieron en ventas porque la página no quedó. Un emprendedor de verdad cambia esa página en 15 días. No es la página perfecta, no es la página ideal, pero hace un cambio rápidamente, porque sabe que entre más tiempo se demore haciendo ese cambio, más tiempo pierde en ventas. Dime. Cuando estabas evaluando las ideas de negocio, ¿cómo medías la capacidad de gestión en un corto tiempo? Sí, no es tan fácil. Lo que yo hacía con el café era medio una terapia psicológica, ¿no? Es decir, porque yo veía muchas cosas de lo que había hecho, de cómo reaccionaba a la presión, de qué tan creativo era, de qué tan tolerante a la frustración era, empezaba, pero es un poco un test que uno hace, pues ya te cuento más cosas para mostrarte eso. Entonces uno ve un poco qué tan ejecutor es la persona, ¿sí? Porque un buen ejecutor lo logra. Y aquí pasa mucho esto, y es que usualmente uno se imagina el proyecto cuando lo arranca de una manera. Yo voy a vender en el restaurante de esta manera. Cuando uno lo saca a testear en el mercado, se da cuenta que la cosa no es así. O sea, que el público no reacciona. Que la gente, por ejemplo, yo digo, no, voy a vender algo innovador. No voy a vender esferos negros, voy a vender esferos azules. Porque es que ese es el camino, ¿sí? Y uno sale y después se da cuenta que la gente como que no le gustan los esferos azules, ¿sí? Pero entonces, claro, si alguien no es, si no es un buen emprendedor, se rendiría ahí. Dice, no sé cómo hacerlo. Un buen emprendedor lo que dice es, ok, el azul no funcionó, toca reinventar esta vaina, ¿sí? Entonces lancémoslos o de otro color, o no lancemos esferos sino lápices, o empieza a pivotear la idea hasta que encuentre el mercado, pero hace los cambios muy rápidamente, o sea, no se queda como en el duelo de no salió como yo quería, sino rápidamente pasa a otra idea. Listo, no es azul, entonces mandemos negros. Si no es negro, entonces son rojos. Si no es rojos, es un lápiz, o son colores, o lo que sea, y rápidamente lo va testeando hasta que lo encuentra, ¿sí? Otra cosa es que yo veía la involucración, que es de los fundadores, y era un emprendimiento no se saca tiempo parcial. O sea, eso que uno diga, yo estoy trabajando en mi compañía, ¿sí? Entonces yo trabajo de 8 a 6, entonces yo le meto de 7 a 9 todos los días, un ratico por las noches al emprendimiento, y ahí lo vamos sacando por los laditos, eso no funciona. ¿Sí? Porque un emprendedor tiene que trabajar inclusive mucho más de lo que uno trabaja cuando uno está en una empresa tradicional. O sea, uno trabaja en serio las 20 horas al día, ¿sí? Entonces, 20 horas al día y a veces no funciona porque uno no encuentra cómo conectar al mercado, pues alguien que lo haga por raticos menos. Entonces yo sí le decía, listo, yo le meto la plata. Si le meto la plata, usted se va a dedicar a esto de lleno, tiene más cosas, tiene más proyectos, porque si me decía, no, es que yo tengo 5 emprendimientos adicionales y ese es el quinto. Yo decía, no, pues o sea, yo soy su quinta novia, o sea, claramente usted a mí no va a poner atención. Entonces, no, con usted no fue. ¿Sí? Si me dice, no, esta es mi pasión, yo creo en esto, yo desde pequeño quiero montar esta cosa, le va a dedicar todo el tiempo. Yo decía, ok, este me gusta, ¿sí? Porque sí lo siento conectado con el tema. Y lo otro es la participación accionaria. Y es que yo, entre más jugada veía la persona, más le creía. ¿A qué me refiero? Que una cosa es que me diga, yo quiero montar esto y estoy buscando la plata, pero entonces estoy buscando a alguien que me ponga el 100% de la plata. Entonces yo decía, si yo le pongo el 100% de la plata y él falla, ¿el qué perdió? Un tiempo de su vida, ¿sí? Pero yo perdí toda la plata, ¿sí? En cambio, si él me dice, no, venga, es que yo hipotequé la casa, vendí el carro, tengo todos mis ahorros puestos acá, yo digo, si esto no sale, esta persona perdió todo su patrimonio. Y como no lo va a perder tan fácil, esta persona va a hacer lo que toque para sacar esto adelante. O sea, se va a hacer matar para que salga adelante. Entonces yo decía, esta persona me gusta más. Un poco volviendo a la experiencia de Nicolás en Bodytech, él arrancó con una socia, que es Yola. Cuando arrancaron, ellos no tenían por ahí la mitad de lo que se necesitaba para armar el primer gimnasio. Esa primera mitad la consiguieron a punta de vender los carros, los ahorros,
inclusive hipotecar las propiedades de los papás, ¿sí? O sea, si no salía Bodytech, en serio quedaban o sea, absolutamente empeñados. Hicieron los cálculos y para pagar esa deuda, si no salía la cosa bien, tenían que trabajar como 20 años de su vida para poder devolverles todo lo que habían pedido prestado, ¿sí? Aún así, se lanzaron. La primera sede fue la de Chapinero. Y ellos dijeron, ese es el punto, ¿sí? 63 con séptima. Dijeron, aquí está la casa. Hablaron con la señora. Venga, que arriéndenos y todo eso. Esto es el año 98, el año donde la economía cayó, que veníamos del tema del proceso 8000, que la confianza estaba deteriorada, había cambio de gobierno, ¿sí? Pero no había confianza en el mercado, y menos para un emprendedor. Entonces la señora dijo, no, ustedes están como nuevos en esto, yo no les creo mucho, yo no les arriento, ¿sí? Pero Nicolás dijo, es que este es el lugar. Entonces le dijo a la señora, sin tener toda la plata, la inversión completa, le dijo, ¿sabe qué? Yo le pago un año de arriendo anticipado, pero deme el local. Y la señora, un año listo, hágale, ¿sí? Y entonces, claro, él quedó en eso, pero le faltaba la mitad de la plata y no sabía si la cosa iba a funcionar. O sea que a lo que ya tenían un poco empeñado con sus familiares, ahora tocaba sumarle un año de arriendo, ¿sí? O sea, de ese nivel era lo que él creía en la idea. Y después les tocó ir a maletear banco por banco para conseguirse la mitad de la plata que les faltaba para conseguir, ¿sí? Creo que fueron a 20 bancos y el 21 fue el que les prestó, que ni siquiera era un banco, es un banco de segundo piso, o sea, no me acuerdo, que como el IFI o algo así, pero fue un banco que, mejor dicho, con las uñas lo sacaron. Montaron la primera sede, fue un éxito, la ampliaron, después la segunda y de ahí para allá una historia de éxito, ¿sí? Pero era una persona que estaba súper comprometida con la idea de negocio. Por eso es que la inversión que ellos pongan para mí es importante. Entonces yo veía un poco, venga, ¿y usted qué va a poner? No importaba qué tanta plata, sino qué tanto él tenía que dar de su propio capital para montar esto. Entre más diera, yo lo sentía más comprometido con el tema. Entonces me gustaba más para invertir. Eso le daba como puntos extras. Todo esto yo lo hacía, no en un formulario, sino yo iba hablando, ¿sí? Y ahí yo iba anotando mentalmente mis percepciones de la cosa, ¿sí? Entonces esa era la primera evaluación. Dime. Sí, quería pasar a la siguiente. Muy bien, gracias. Una vez evaluó al gestor, ¿sí? Que era para mí lo más importante, ahí ya sí me metí en la idea, ¿sí? Entonces ahora sí, si yo determinaba que la persona era la ideal, entonces ahora sí cuénteme mejor del proyecto. Dentro de eso, un poco era, y eso es importante, el modelo de negocio. Porque a veces suele pasar que uno tiene una buena idea, pero no tiene tan claro cómo hacer plata con esa idea. Es decir, cómo monetizar lo que uno tiene. Entonces lo primero que decía es, dígame cómo hace plata este negocio. O sea, usted qué vende, cómo cobra, cómo es el porcentaje, o sea, qué le cobra usted a la gente y qué le están pagando por hacer exactamente qué. Y eso iba atado con el segundo punto. Dígame qué necesidad usted está resolviendo, ¿sí? Para ver si es una cosa, yo buscaba usualmente ideas que llegaran a muchas personas y que fueran escalables a otros lugares, ¿sí? Entonces, si por ejemplo alguien me decía una cosa que fuera, no sé, súper exclusiva para alguna población reducida de estrato 6, yo le decía, no, este no es el que me gusta, porque puede ser que sea sobre necesidad, lo que pasa es que se la resuelve a una población pequeña. Si usted me dice, es que yo estoy con estrato 2 y 3, que ahí hay muchas más personas, yo decía, ok, esta me gusta más, ¿sí? Si usted le puede llegar, y si además esto se puede llevar a otras ciudades, me gusta aún más, porque hay algunas ideas que por legislación solo se pueden hacer en algunos lugares, ¿sí? Por ejemplo, hay fintech que funcionan bien en otros países. Por ejemplo, aquí una cosa que regula el mercado es la tasa de usura. Nadie puede cobrar un interés por un préstamo que supere la tasa de usura, porque eso está reglamentado. Pero eso pasa en Colombia, pero por ejemplo en México eso no existe. O sea, es decir, la tasa puede ser pues, abierta la que uno quiere. Entonces hay emprendimientos que funcionan perfecto en México porque dicen, listo, yo compenso el riesgo de prestar a una persona que de pronto, digamos, usualmente el sistema bancario no le prestaría, pero a cambio yo le cobro una tasa más alta. Entonces un poco con eso compensan la caída de los que no pagan. Entonces ahí funciona perfecto. Pero si lo traen a Colombia y yo le digo, no, es que la tasa máxima es el 28% efectivo, no por decir algo, entonces ya dicen, no, con 28 no me funciona, yo en México cobro 40.
entonces ya no funciona acá. Entonces es un negocio que funciona solo allá, pero no acá. Entonces yo un poco veía, listo, que el negocio funciona acá y veamos si además puede funcionar en otros países o en... Porque además, y sobre todo si es un fondo sí espera que esto se vuelva grande rápidamente. Entonces sí buscan que la cosa crezca rápidamente. Entonces yo veía, primero, que fuera masivo y segundo, que tuviera llegado a otros lugares. Entonces, por ejemplo, uno de los... Nosotros en el fondo alcanzamos a ver Rappi al comienzo, ¿sí? Y no lo quisimos porque sentimos que Rappi era una cosa, y sobre todo en su comienzo, que era muy de estratos altos. Pero después invertimos en Merkeo. ¿Lo conocen? Ok, Merkeo es mercados, es como una especie de esta línea de low cost de mercados, pero online. Claro, la duda grande era si en estratos no tan altos el tema de la tecnología era familiar para que hicieran su pedido a través de una aplicación. ¿Sí? Esa era como la duda. Rápidamente descubrimos que ya el mundo está en un nivel donde, o sea, pedir un mercado pues por una vez natural. Entonces, y lo que sí pasó rápidamente es que la masa de gente que empezó a usar Merkeo fue muy alta, ¿sí? Principalmente en estratos 2 y 3. Igual hay gente en estratos 6 que lo pide, pero o sea, es un volumen grande. Así que esta es una idea de negocio que tiene una escalabilidad grande, que arrancó en Bogotá, una pequeña mega en Medellín, después se volvió un poco más grande en Medellín, un fondo entró hace poco para crecer Bogotá, pero es una cosa que sí puede ser escalable. Entonces es un poco lo que uno busca. Diferenciación del modelo es cómo yo hago que esa idea, aunque sea buena, no sea rápidamente replicable. Porque yo digo, listo, entonces yo vendo esferos negros, que esa es mi esto. Pero ¿cómo sé que no, cuando yo triunfe, que alguien más pues, le por lanzar esferos negros? O sea, ¿qué me protege a mí del tema? ¿Qué me hace diferente? ¿Sí? Entonces yo siempre buscaba cuál es su diferencial. Porque la gente le va a comprar a usted y no a otro que sabe que es esferos negros. ¿Sí? Que lo hace usted único. Entonces, esta podía o no ser tan clara al comienzo, pero sí tocaba tener un poco listo. Esto puede ser diferente si lo llevamos a este nivel. Que ahí un poco uno sí entra a apoyar al emprendedor si le invierte, de cómo hacerlo diferente. Y todo el tiempo buscarle diferenciales. ¿Sí? Entonces, base su diferencial en servicio, base su diferencial en valores agregados, dele algo al cliente que no leen los demás. ¿Sí? Entonces, esa era una conversación de mercado. Lo que les dije es escalabilidad, replicable en varias ciudades, en varios países, y su modelo de negocios. Y era tener claro cómo la idea hacía plata. ¿Sí? Entonces, era un poco ver al final esa idea, cómo se volvía dinero. ¿Sí? Que tuvieran claro cómo era ese camino. Después, en idea, habían otras ya más puntuales. Y esto sí varía con el inversionista. Usualmente los fondos piden que esta idea ya haya sido testeada. ¿A qué me refiero? Que ya exista un producto y que ese producto además ya haya sido comercializado. O sea, que ya haya generado ventas. Una cosa diferente es invertir con el PowerPoint de una cosa potencial, pero que no sabemos si va a ser exitosa o no. Y otra cosa es ya que me muestren, no, es que ya tengo un producto, ya lo creé, ya he hecho ventas, ya la gente me ha comprado, ya tengo alguna atracción. ¿Sí? Entre más adelante estén en el camino, es más fácil que les inviertan, porque ya no se vuelve una hipótesis, ya se vuelve una cosa real. O sea, usted de verdad sabe cómo crear los esferos, usted de verdad ha salido a vender los esferos, la gente le ha comprado los esferos, quiere decir que de alguna manera eso que usted planteó sí pasa en la vida real. La gente, esa necesidad que usted pretende resolver, sí hay gente que la está usando. Entonces, si es así, bienvenido, o sea, como que engancha más. Y casi que como ha girado el mundo, la mayoría de inversionistas prefiere que la cosa ya tenga alguna atracción. Por eso es que la primera fuente de inversión usualmente son los amigos y la familia, que esos son los que le creen a uno un poco de cariño y sin una óptica tan financiera, y si la cosa no funciona o no, esos son los primeros que meten una plata. Con esa plata uno crea el prototipo, gracias, y crea el primer producto. Y después, cuando ya está más avanzado, cuando ya la cosa genera ventas, uno dice, listo, aquí ya un inversionista los puede acompañar. Lo duro, y sobre todo aquí de emprender, es que los bancos, cuando les van a prestar, les dicen como, pues usted tiene que tener cierta antigüedad, cierto número de ventas, unos ingresos de tanto, ¿sí?
y si una startup está arrancando, pues eso no existe. Entonces eso es lo que lo vuelve más difícil. Por eso es que tener el producto deseado ayuda. Y dentro de eso hay unos KPIs que están ahí, que hablan de cuántos usuarios tiene usted, cuántas transacciones hace, cuántas ventas, unidades vende, ¿sí? Esos indicadores son bien relevantes. Entonces, el fondo sí tenía como tesis que tenía que ser alguien que ya tuviera el producto andando. O sea, no podía hacer el PowerPoint. Entonces, como ya había gente, o sea, como los que llegaban ya tenían la cosa andando, entonces sí le podía preguntar, dígame usted qué produce, cuántas unidades produce al mes, cuántas de sus unidades vende, cuántos usuarios tiene, en qué sectores vende, a qué mercado le llega, ¿sí? Ya eran cosas más concretas. Entonces, con esos indicadores yo un poco me daba una idea de cómo funcionaba su producto en relación con el mercado. Entonces, era mi segundo ítem para chulear. Dentro de la idea, y eso ya es un poco haciéndolo más, ya más aterrizado, entonces ahí sí, ok, listo, entonces veamos esto. ¿En qué industria está usted? ¿Sí? Esa industria, qué tan competida está, qué tanta gente, qué tantos jugadores hay en ese mercado, quién tiene productos parecidos, cuál es su población objetivo, usted a quién le está llegando, porque es un emprendedor como que lanza el producto y para quién es, ¿no? Para cualquiera. ¿Sí? No, que es cualquiera, o sea, esto está dirigido a quién, o sea, resuelve necesidades de qué personas exactamente, en qué población, de qué edad, no sé, qué tipo de hábitos de consumo tiene esa persona para que usted la considere mercado objetivo, ¿sí? Y un poco ahí uno se da una idea de qué tan grande puede ser el mercado que existe. Entonces eso ayuda un poco a conectar. Barreras de entrada y regulación, y es, ok, ese producto claro, se puede vender acá, pero se puede vender en otro país, necesita algún permiso, alguna licencia, no sé, por ejemplo el maquillaje requería INVIMAs para poder traer cada referencia, entonces tenía que sacar un INVIMA por cada referencia de cosméticos que trajera. Entonces eso tenía unas barreras de entrada, ¿sí? Porque tenía que sacar unos permisos previos a la importación de los maquillajes, y no todas me las aprobaban, entonces hay unos que no se pueden traer. Entonces esa clase de cosas, ¿cómo es el mercado en el que está? Sobre todo, ¿cuál es su plan de expansión? ¿Cuál es su visión de futuro? ¿Usted quiere arrancar acá en Bogotá? ¿Le vende este sector? Después, ¿a quién le quiere vender? ¿A más personas en Bogotá? ¿A otros, no sé, estratos, a otros mercados? ¿Ha pensado en otras ciudades? ¿Sí? Y ahí uno también un poco ve qué visión de largo plazo tiene el emprendedor. ¿Sí? ¿Hasta dónde quiere llevar su idea y hasta dónde quiere llevar su producto? ¿Sí? Y uno ve si lo tiene claro. Si tiene claro un poco hacia dónde quiere ir. Entonces, digamos, eso se veía, competidores locales y regionales. Y ya una que yo hacía, digamos, por fuera, era hacer un benchmark de empresas que hicieran algo parecido a lo que me traían. O sea, si me decía, yo tengo esferos negros, entonces yo buscaba quién hacía esferos negros en el mundo, ¿sí? Porque a veces es una idea que ya existe, usualmente las ideas ya existen, y no porque uno se la copie a alguien, sino porque a dos personas generalmente se les puede ocurrir lo mismo al tiempo. Entonces ya hay alguien por allá en China que lo hace, ¿sí? Que posiblemente el emprendedor no sabe que existía. Entonces yo veía un poco, listo, entonces ¿quién más lo hace? Esa empresa lo hace en China, ok. ¿Cómo le dio esa empresa? O sea, ha tenido dificultades, ha vendido, hace cuánto se creó la compañía, cuánto vende actualmente. Pero yo decía, si en China ese alguien lo logró y vende bien, este que lo está haciendo en Colombia, como está nuevo acá, pues lo puede lograr. Entonces digamos que es una idea que puede ser. Así veía un poco qué jugadores estaban ahí en esa industria. Y viendo el comportamiento de sus jugadores, veía un poco qué podría pasar con este emprendedor. Porque ya sabía, si pasó en otras regiones, a este le podría pasar cosas parecidas. O va a tener las mismas dificultades que tuvo alguien afuera. Entonces ya sabía un poco hacia dónde iba la idea de negocio. Y ahora sí entramos al dinero. Dentro del dinero, lo primero que preguntaba era cuál ha sido su historia de financiación. ¿A qué me refiero? Esa plata que hasta ahora ha traído la empresa, ¿de dónde ha venido? Es decir, llegó primero de, no sé, mis amigos, mis papás, ¿sí? Mi abuelo que me está anticipando la herencia, ¿sí? Mi tío rico, no sé, ¿quién le puso la plata inicialmente? Y después, si ha hecho rondas, esas rondas, ¿de quién ha venido? ¿Ya le invirtió algún fondo? ¿O pidió una línea de crédito con alguna empresa? O, ¿sí? Porque obviamente tener buenos inversionistas, pues anima a los siguientes. ¿Sí? Entonces, igual todas las compañías tratan de tener un buen inversionista porque eso como que le da confianza a los futuros que pueden llegar. Entonces yo veía un poco quién está detrás de él, quiénes son sus accionistas, ¿sí? ¿Qué gente le cree de usted? Entonces ahí veía un poco eso. Después veía, ya dentro de
indicadores ya netamente financieros. Entonces ahora sí muéstrenme cómo son sus márgenes. O sea, si yo estoy en un restaurante, entonces yo sé que si cobro 100 pesos por un plato, probablemente o sea, el costo del plato fue 33 pesos, entonces un tercio de la venta se fue en la armada del plato, y después digo, listo, entonces ¿cuánto en personal necesita para eso? Entonces al final la rentabilidad de un plato de comida era el 15%. Entonces el restaurante genera un 15% de utilidad, o lo que sea. Entonces uno se da una idea un poco de cómo son los márgenes. Porque hay negocios que son de márgenes bajos que requieren un volumen tremendo de ventas, pues para que sean sostenibles. Hay otros que, digamos, son más disruptivos, que pueden marginar mucho más alto. Entonces uno dice, no, tengo más margen, entonces me da colchón. Entonces ahí veía un poco qué había ahí. Punto de equilibrio era súper importante por una cosa que tal vez conocen, que se llama la curva J. ¿Conocen el término? Ok, la curva J dice que cuando uno arranca una empresa, obviamente toma un tiempo que uno gane tracción, ¿sí? Entonces, si uno ve la utilidad, pues la utilidad es negativa al comienzo, ¿sí? Es decir, uno, no sé, vende 10 pesos, pero se gasta 50, entonces vamos en menos 40. Entonces, cuando uno grafica eso, como al comienzo las ventas son pequeñas porque uno está arrancando, entonces la utilidad o la pérdida, ¿sí? Pues es para abajo, ¿no? O sea, uno va perdiendo. Se supone que las ventas eventualmente mejoran a tal punto en que llega un momento en que las ventas equiparan los costos y los gastos. Entonces, casi que lo comido por lo servido, pero entonces yo vendí 100, gasté 100, quedó en cero. Entonces la curva baja y se detiene en ese momento, que es el punto de equilibrio. Y después las ventas deberían superar los costos, entonces uno empieza a generar utilidad. Entonces ya la gráfica se vuelve inversa y empieza a crecer, ¿sí? De tal manera que eso simula una J. A veces nunca se ve la J, ¿no? A veces cae, y cayó y, ¿sí? Y quebramos. O sea, uno siempre busca el momento en que la cosa se vuelva, ¿no? Que se revierta la tendencia. Así que una pregunta muy importante es, ¿cuál es el punto de equilibrio? O sea, teóricamente, claro, es natural que le digan a uno, en ese momento obviamente perdemos plata, por eso estamos buscando una financiación, ¿sí? Porque en este momento pues vendemos 10 y me gasto 40, ¿sí? Entonces tengo ahí un déficit ahí. Pero uno dice, listo, entonces para que usted llegue a ese punto neutro de la curva, ¿cuánto tiene que vender? ¿Sí? Entonces nos dice, no, si yo vendo 100, con seguridad, a ese nivel de ventas puedo pagar los costos. Entonces 100 de entrada, 100 de salida, quedó en punto de equilibrio. Y ahí uno mira, ok, pero si actualmente vendes 10 y se necesitan 100 para llegar a punto de equilibrio, ¿qué tan rápido y qué tan fácil es multiplicar las ventas por 10 de lo que hay actualmente para llegar a ese punto de equilibrio? ¿Sí? Porque ahí uno se da de una idea si esta cosa requiere 6 meses de trabajo o requiere 2 años para llegar a punto de equilibrio, ¿sí? Porque mientras no llegue a punto de equilibrio va a haber un déficit en caja, y ese déficit en caja solo se puede cubrir o con préstamos o con nuevos inversionistas, ¿sí? Y uno tiene que estar preparado para eso. Si le dicen a uno que el punto de equilibrio es en 2 meses, no hay rollo, pero si le dicen que es en un año, ok, ¿cómo vamos a fondear esto un año más? ¿Cuánta plata se necesita tener hoy para aguantar un año hasta que lleguemos a ese punto de equilibrio? Yo puedo poner toda la plata o necesito que alguien más la ponga. Si necesito a alguien más, quiere decir que tenemos que salir a buscar otro inversionista o otro préstamo o algo así. Entonces uno ya de entrada sabe cómo va a ser el baile de aquí en adelante. Por eso es importante ese número. Lo otro es disponibilidad de fondos y runway, y eso hace referencia si mi déficit es 40 en el ejemplo que les di, quiere decir que el primer mes yo necesito 40. El segundo mes, digamos que me gasto, o sea, el déficit es 30, entonces ya voy en 70. El siguiente mes es 20, 90, ¿sí? Entonces uno dice, de aquí a que llegue a punto de equilibrio, la compañía va a quemar en caja 200, ¿sí? Así que yo de entrada ya sé hoy con la simulación que la pérdida va a ser 200. Y eso si las ventas futuras se dan como dice el modelo, pero solamente no se dan como dice el modelo, se dan a un ritmo menor, así que puede ser más alto. Entonces uno lo que ve es cuánto dinero la compañía quema. Para mí decir quema es un poco cuánto es el déficit en caja que se genera, cuánto dinero de eso se quema mensualmente, y eso que se quema mensualmente, según lo que tiene hoy la compañía, ¿para cuánto tiempo le alcanza? Si tiene 100, entonces uno dice, no, esos 100 que tiene hoy le van a aguantar 4 meses. Entonces uno ya sabe que en 4 meses o pasa algo o la compañía hasta llega. Entonces tenemos 4 meses para conseguir a alguien, o una línea de préstamo, o un inversionista, o un algo adicional, ¿sí? Pero uno tiene que tener eso claro desde el comienzo. Entonces es una de las preguntas que le hago a los emprendedores. ¿Usted cuánto tiempo, o sea, cuánta plata tiene y para cuánto tiempo le alcanza?
¿sí? Y así uno se da una idea, porque si me dice, no, es que yo tengo 10 millones en el banco, entonces paso para cuánto le aguanta, no, pues para el siguiente mes. ¿Y qué pasa en 2 meses? No, no sé. Entonces dice, uy, no, en un mes no alcanzo una ronda, entonces es muy arriesgado meterse. Entonces aquí no puedo jugar. Y lo otro es el número de empleados. Eh, y acá hay una cosa implícita que yo mido, y es que para mí es súper importante, y es cuál es el nivel de austeridad del emprendedor. ¿Con austeridad a qué me refiero? Cuando uno emprende, usualmente uno es el todero, ¿sí? Uno es el mensajero, uno es el recepcionista, uno es el director comercial, pero también es el director financiero, o sea, uno tiene todos los cargos, ¿sí? La razón es muy simple, uno no puede pagar un equipo de trabajo, ¿sí? Diferente cuando uno trabaja en una empresa tradicional, que hay un área de contabilidad, hay un área de tesorería, hay un área de cartera, hay un área de ventas, hay un área de servicio al cliente, hay todo eso, ¿sí? Aquí no hay nada de eso. Aquí soy con mi socio y de pronto 3 personas ahí, que es lo máximo que puedo pagar. Entonces yo veo qué tan austeros son. Austeros me refiero, bueno, esa oficina que usted va a montar para arrancar, ¿dónde está ubicada? ¿En el garaje de su casa porque no puedo pagar nada más? ¿O usted se fue a Rosales a alquilar una oficina? ¿Sí? Porque de pronto, si te vas a Rosales, pues gran parte de la plática inicial se va a ir en pagar ese arriendo, ¿sí? Pero pagar un arriendo en Rosales no va a hacer que yo venda más unidades de lo que estoy vendiendo, ¿sí? Y de pronto en la sala de mi casa funciona perfecto al comienzo, ¿sí? Claro, no es tan glamoroso, pero eventualmente siento una reunión, alquilo una sala de juntas y ya. Entonces uno ve cómo se gastan eso. Uno ve, por ejemplo, cuántos salarios se quiere poner el emprendedor de entrada, ¿sí? Y eso pasa mucho cuando hay gente que migra de cuántos salarios se quiere poner el emprendedor de entrada. Y pasa mucho cuando alguien viene de una multinacional, digamos que era el gerente de esa multinacional, y entonces dice, quiero emprender. Ah, no, ¿cuánto te ganabas en tu anterior trabajo? No, yo me ganaba 30 millones. ¿Y cuánto esperas ganarte emprendiendo? No, los mismos 30. Entonces, no. O sea, no puedo pagarte los 30, ¿sí? Casi que tienes que ir a riesgo. O sea, si la vaina funciona, pues te subimos el salario, pero pues no tengo chance de pagar 30 en una cosa que está arrancando, ¿sí? Entonces uno ve si esa persona está dispuesta a hacer esos sacrificios. Obviamente se tiene que bajar de salario, obviamente tiene que tener un equipo más pequeño, porque hay gente que un poco trata de replicar lo que tiene la multinacional. No, yo me gano 30 millones, yo tengo acá 5 gerentes, y esos gerentes tienen unos directores y todo eso. Y yo dice, uff, pucha, pero esta nómina del primer mes ya se comió la inversión, ¿sí? Tal vez por aquí no fue. Entonces, si uno ve que la persona tiene esa idea, uno dice, no, este no ha entendido cómo se emprende, ¿sí? El emprendedor es el que está con las uñas, hace un poco de todo, tiene pues muy poquita gente porque es que de verdad no se puede pagar más, ahorra lo más que puede, no hace gastos innecesarios, cada peso que tiene que sacar un poco lo piensa bien porque tiene plata limitada, entonces ¿dónde es el lugar más efectivo para ponerla? ¿Sí? ¿A qué me enfoco? ¿Sí? Y el énfasis debería ser comercial, o sea, toda la plata que yo utilice es para vender más. Entonces, si, digamos, un buen emprendedor está más encaminado, cómo promocionamos, cómo le hacemos mercadeo esta idea, ¿sí? Cómo buscamos más clientes, ahí es donde gastan la plata. Entonces, es un poco esas cosas las que mido. Y ahora sí ya, digamos, concretamente, eso ya era si pasaba todos los filtros, si ya todo lo anterior estaba decantado. Entonces, ahora sí hablemos de la ronda puntual que están buscando. Esto es más para inversionistas ángeles que para pues, un préstamo tradicional bancario. Entonces aquí yo le preguntaba, listo, dígame cuánta plata está buscando. Esa plata que están buscando usualmente se conoce como ronda. Entonces él dice, no, yo estoy haciendo una ronda de inversión, ¿sí? Entonces yo estoy buscando 500 millones de pesos, ¿sí? Y él ya me decía esos 500, ¿un poco para qué es? Entonces yo le decía, listo, usted está buscando 500. De esa búsqueda que usted ha hecho, ¿cuánto de los 500 se ha levantado? ¿Sí? No, hasta ahora nada, usted es el primero que, sí, y yo, ok, o sea, nadie más te ha creído, yo soy el primero de, sí, pero si me decía, no, es que ya tengo 300 de los 500, ¿sí? ¿De quién? No, ya tengo compromisos, o sea, compromisos de inversión de este y este. Yo, ok, entonces ya hay 3 personas que te están creyendo y que ya hay una cosa ahí, entonces está buscando 200 extras. Y yo, ¿y quiénes son los otros 3? Tal, no, son buenos socios, chévere, entonces eso me animaba más. Estructura, condiciones y valoración. Esta es la más difícil y era un poco cómo se hace la inversión, pero sobre todo en valoración era, listo, yo te doy 500 de la ronda que estás buscando. ¿Qué porcentaje de participación me llevo con los 500? Esa es la pregunta más difícil de la Tierra, porque eso implícitamente le está diciendo, dígame cuánto vale su empresa. ¿Sí? Porque si me dice 500 por el 10%, entonces yo sé que él me está diciendo que su empresa vale 5.000. ¿Sí?
Y ahí entra, entonces él me decía, no, el 10%, ok, entonces tu empresa vale 5.000. ¿Cuánto vende? No, vendo 1.000. ¿Y cuánto es la utilidad de esos 1.000? No, me quedan como 100. Ok, si te quedan 100 de utilidad, porque la empresa vale 5.000. Ok, o dicho de otra manera, si yo pongo 500 y la empresa solo hace 100 al año para todos sus socios, pero a mí solo me corresponde el 10% de los 100, o sea, me corresponden 10 millones, ¿cuándo recupero mis 500? ¿Sí? Entonces la valoración era importante. Y es un tema súper subjetivo. Hay un mundo que yo llamo el tradicional, y el mundo tradicional, que es donde yo me crié, era las compañías valen por la plata que hagan. Si las compañías producen plata, valen más. Entre más plata produzcan, más valen. ¿Sí? Eso fue antes de la revolución tecnológica. ¿Sí? Entonces y yo en la universidad vi eso, entonces cuando uno valoraba, uno decía, ok, entonces proyectemos la plata que usted va a hacer, la traemos a hoy y esa puede ser una posibilidad. ¿Sí? Flujos de caja descontados. Digamos una filosofía súper tradicional de valoración. O listo, entonces veamos cuánta plata haces en un año y pongámosle un factor a eso. Eso se llama múltiplos de vida. ¿Sí? Pero al final todo se basaba en qué de verdad la compañía produce. En el mundo moderno, ¿sí? Del venture capital, usualmente las compañías no hacen plata. ¿Sí? Entonces uno ve todas estas fintech, por ejemplo Rappi y todo eso, ¿sí? Esas compañías, o WeWork que fue tan sonado últimamente, esas compañías pierden plata. Todos los meses pierden y pierden. O sea, nunca hacen plata. Entonces uno dice, ok, si no hacen plata, entonces, ¿cuánto vales? Y uno ve las valoraciones y son gigantescas. ¿Sí? O sea, digamos una vida, pues Rappi, ustedes han visto, ¿no? Es un unicornio. O sea, vale mucho, pero no hace plata. ¿Sí? O WeWork, lo de WeWork fue más dramático. Cuando le metieron la plata, claro, entran fondos y fondean la cosa, pero la compañía no da plata. Entonces, cuando se les acaba, tienen que buscar a otro inversionista. ¿Sí? No, al final cancelaron. Entonces, uno tiene que buscar inversionistas, inversionistas, inversionistas. Siempre porque la compañía per se no genera su propia plata para hacerlo. WeWork iba a salir a bolsa y tenía una valoración gigantesca. La cosa empezó a caer, ¿sí? Entonces ya, no se me metan los números, valía 100, y después dijeron no, vale 80, después dijeron vale 60, pues vamos a lanzar el IPO, que la salida a bolsa, al final bajó tanto que dijeron si lo lanzamos al IPO no va a caer mucho el valor, y entonces cancelaron la salida, ¿sí? Y eso abrió un paradigma que está latente en la industria hace mucho tiempo, pero que no se había hecho tan tangible, y es que todas estas compañías no generan plata, pero sus valoraciones son cada vez mayores, ¿sí? Bajo la expectativa que algún día valdrán mucho. ¿Por qué? Porque lo que se valora no es la plata que producen, sino el intangible que existe. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Rappi. Rappi no vale por la plata que produce, sino porque es una aplicación con un e-commerce que arrancó un poco vendiendo, digamos, domicilios de comida, después supermercado, después farmacia, ¿sí? Y le han metido ya tantas cosas que Rappi ya tiene un mercado grande que hace muchas cosas y no es simplemente unos domicilios, es mucho más que eso. ¿Sí? Ahorita ya se está metiendo a un tema ya de medio bancarizarse para la población no bancarizada a través de DaviPlata. Pues DaviPlata un poco migró a RappiPay, entonces están capturando unos usuarios que no tienen cuenta bancaria, que de golpe es un mercado interesante porque aquí en Colombia la mitad de la gente no tiene cuentas bancarias, ni quiere tenerlas, ni quiere saber nada de los bancos, entonces de alguna manera quieren enganchar a esa población. Entonces, ¿qué vale Rappi? Su aplicación. Claro, su aplicación más unos usuarios más que están en varios países, ese es el valor, no la plata que produce. ¿Sí? Y eso genera unas controversias en cuanto valen de verdad. Y ahí sí depende de quién nos esté evaluando. Si es un inversionista tradicional, los va a evaluar por la plata que hace. Si es un inversionista un poco más venture capital, de pronto por el intangible. ¿Sí? Pero la valoración siempre será un punto de discusión álgido en la conversación. ¿Sí? Una pregunta, Sí. usualmente, ¿cuál es como el porcentaje de la relación que hay en cuanto a lo que invierten y lo que hacen? O sea, ¿qué porcentaje son lo que es? Por ejemplo, un inversionista. Ok, esa es una buena pregunta. Dentro de mi perspectiva, yo nunca tomaba porcentaje mayoritario, por una simple razón, y es que el que está ahí 24 horas es el gestor, yo simplemente era un inversionista, ¿sí? Entonces, si yo compraba una participación muy alta, digamos, yo digo, no, yo le compro el 80%, entonces la persona se queda con el 20%. El que está 24 horas tiene una motivación muy baja porque solo se gana el 20%. O sea, de cada 100 pesos que él haga, yo me quedo con 80 y él se queda con 20. ¿Sí? Entonces va a decir, yo me mato acá trabajando todo el día, o usted lo veo solo una vez al mes en las juntas, y usted se queda con 80 y yo con 20. ¿Sí? Entonces él no le va a meter ya tanto cariño a la cosa. Y si él me dice, no, me voy, ¿sí? O sea, ya le vendí mi 20 a alguien más, lo que sea, si yo me quedo sin ese alguien, la cosa se cae.
Porque recuerden que lo más importante para mí era el gestor. Si el gestor se va, ya la empresa vale otra plata. Y pasa mucho, Bodytech vale una plata con Nicolás a bordo y otra cosa sin Nicolás. Si Nicolás no existe en Bodytech, la compañía cambia su valoración. La compañía es exactamente lo mismo, los gigantes son igualitos, pero no está Nicolás, vale diferente. ¿Sí? Entonces yo digo, no, yo necesito que esa persona esté muy motivada. Entonces yo nunca le compraba más del 50. ¿Sí? O sea, llegar, digamos, a 45 me parecía alto. Yo, 20 o 30, con eso estaba perfecto, porque era una cosa, además que la expectativa de un inversionista no es quedarse toda la vida, porque ese no es su pasión. O sea, yo le podía invertir en el restaurante, pero mi pasión es hacer restaurantes. Si puedo ver una oportunidad de negocio y de rentabilidad. Entonces, listo, yo le compro el 30, pero eventualmente en 2 o 3 años eso se lo venderá a alguien más, esperando recuperar los rendimientos. O el fondo hace lo mismo, el fondo consigue una plata de inversionistas, arma un portafolio de inversión, pero tiene que devolver esa plata a sus inversionistas en algún momento. Entonces tiene que salir. Entonces la idea es que no fuera mayoritario nunca. Y desde el porcentaje que tuviéramos, sí apoyar a que eso creciera. ¿Sí? Pero ¿Los ángeles nunca quieren quedarse realmente ahí? no porque ellos no se van a dedicar en el día a día a eso. Porque ellos solo son, usualmente los ángeles tienen un negocio principal, o sea, ellos montaron algo, ese algo les dio resultado, tienen una compañía ya, esa compañía les da excedentes de liquidez y con esos excedentes le invierten a otras personas. Pero su negocio principal ya está montado, el que los apasiona, el que le han trabajado los 30 años de su vida, entonces su foco es ese. Si alguien le dice, no, venga, yo voy a meterme en maquillaje, listo, yo lo apoyo, pero mi pasión no es vender maquillaje, eso no es mi sueño, entonces yo estoy un rato y ya, pero no pretendo quedarme con la compañía. Dime. Vamos a tratar de seguir los pasos que tú planteas ahí. Sí, Yo tengo una idea. sí, Esa idea, para después de evaluado, después de haberle puesto o valorizarla, vale 500 millones de pesos. Eso es lo que tú dices, denominas el tamaño de la ronda. O sea, eso es lo que yo me voy a tratar de explicar. claro, una cosa es cuánto busques y otra cosa es cuánto era la empresa, ¿no? Son diferentes. Bueno, yo estoy bien idea. Sí, Ni siquiera sé cuánto vale la empresa, ni siquiera sé cuánto le voy a dar a este accionista. O sea, tengo la idea sí, y he valorizado que llevar la idea a la confección sí, vale 500 millones ok, de pesos. sí, Y el equipo es un equipo gestor interdisciplinario, es decir, hay una persona de desarrollo de software, hay un comercial, hay una persona, sí, son varios. sí, Vamos a buscar el fondeo sí, que necesitamos. ujú, Entonces, y siempre va a haber un primer inversionista, ¿no? Sí. No hagamos el supuesto de que tú eres el sexto, ni el séptimo, ni el tercero. yo soy el Voy uno. a buscar el primero. Sí, O sea, me tengo que enfrentar y convencerlo a él. ujú, Entonces, yo le tengo que decir cuánto va a participar usted, pero está en idea y está en una proyección de mercadeo. Y vuelvo y digo, el PowerPoint y el Excel, todo eso aguanta lo que tú quieras. sí, ¿Cómo dimensiono las participaciones? ¿Cómo dimensiono el fondeo que necesito? ¿Cómo lo estructuro? ok, Digamos que para mí es esa línea la del acetato que tú tienes ahí. sí. Lo primero que uno hace cuando lo está armando es que uno arma un plan de negocios, ¿sí? Ese ya está. Exacto, ese plan te dice que tú necesitas 500 para arrancar, ¿sí? O sea, para montar todo, ¿cierto? Sí. Y eso, Preoperativos. exacto, Lo que tú quieras. exacto, es un poco en la fase pre-arranque, ¿sí? Entonces la fase pre-arranque vale 500 y eso me vale montar la cosa y empezar a andar. Cuando eso empiece a andar, eso va a generar unas ventas futuras, ¿sí? Que también es una proyección. Y entonces un poco esas ventas futuras te van a decir cuánta plata vas a generar por esa compañía en el futuro, ¿sí? Y con esos datos tú puedes aproximar el valor de la compañía. Una cosa es que tú necesites 500, otra cosa es que tú digas la compañía vale 1000, ¿sí? Ambos son teóricos, ¿no? Es posible que sea más acertado el 500 que el 1000, ¿no? O sea, tú con seguridad sí necesitas 500, pero tú dices la compañía vale 1000. Así que si alguien me pone 500, yo le doy la mitad de la empresa, o sea, el 50% de participación, ¿sí? ¿Cómo sale eso? De un Excel, de un flujo de un flujo de caja futuro proyectado que se descuenta y te da un número, ¿sí? Ese número puede tener todo el debate del mundo. ¿De verdad usted va a vender eso? ¿Va a vender, o sea, no va a vender 100 cada mes? ¿Sí? ¿Por qué 100? ¿Y por qué no 80? ¿A quién le vas a vender? ¿Cómo le vas a vender? ¿Cómo vas a impulsar la cosa? ¿Sí? Ahí empiezan unas preguntas para ver si tu modelo está correctamente proyectado, ¿sí? Con eso se ajusta el modelo y uno dice, listo, esto puede ser acá, entonces vamos a definir que el valor de la compañía son no 1000, sino 800.
Así que si alguien te da 500, entonces se llevará 5 sobre 8 en participación, ¿sí? Y así un poco empieza la cosa. Es más difícil cuando uno está de cero porque el sustento de lo que pasará es teórico, ¿sí? Por eso es que yo les pregunto a ellos, listo, ¿vale 500 la entrada? Dígame usted los 500, ¿cuánto va a poner? ¿Sí? Entonces tú me dices, no, yo entre, digamos, el equipo que me dijiste, yo tengo unos socios que somos los que vamos a montar esto, que vamos a trabajar en esto, le vamos a donar el salario el primer año, ninguno va a cobrar nada, y además cada uno va a meter 50 millones. Entonces, ok, son 5, entonces van a meter 250. Entonces ya la mitad de la inversión está resuelta. Entonces ya tu ronda no es de 500, es de 250. Yo digo, listo, pero si ustedes ya le metieron 250, ya me animo un poco más, porque ustedes también están jugados. ¿Sí? Ya ustedes metieron plata de verdad. Entonces yo ahí simplemente concretamos es por los 250 extras que yo pongo, cuánta participación me vas a dar y qué tan real es que lo que tú proyectes sí sea lo que va a ser. Y así un poco se configura. ¿Sí? Pero por eso es que los primeros que invierten son más cercanos porque el voto es más de confianza que de finanzas. Porque un financiero sí te lo destruye en 2 segundos, porque te va a decir que sus proyecciones están infladas y que las ventas que estás diciendo no son, y que va a hacer menos y que vas a gastar más y que para reducirte la valoración. ¿Sí? En cambio, si son tus amigos, tu familia, ellos te van a creer más un poco de cariño y te ponen la plata sin tantas prevenciones y preguntas. Por eso usualmente todos arrancan con esa base, que son los Friends, Families and Fools. Esos son los primeros que usualmente le invierten a uno. Y ya después, cuando la cosa esté más armada, ahí sí ya uno busca inversionistas. Es difícil que un inversionista ángel te ponga desde el PowerPoint, a menos de que sea cercano a tuyo. Pero digamos, alguien que te evalúe como evalúa al resto de gente, no. Por eso es que están muy de moda las aceleradoras, que es un poco, o las incubadoras, es un poco arranque, madure esta cosa y cuando ya está un poquito más adelante, sí salga y busque la plata con el inversionista, que es más fácil. Porque si el cuento ya es más real, es más fácil de echar. Al principio del Excel o del PowerPoint es más difícil de contar, pues porque tiene mucha incertidumbre. Es simplemente por eso, no porque sea malo, pero cabe todo el riesgo del mundo de que no se cumpla. Por 1000 razones, inclusive unas que no controlas, ¿no? Si te ponen una ley nueva o algo así, podría simplemente, suponer que tu empresa es de facturación electrónica y el gobierno dice, no, la DIAN, tumbamos el decreto de la facturación electrónica, ya no es necesario, no es obligatorio, o te corren la fecha de la salida, ya tu empresa pues empezó mal, porque lo que lo sustentaba ya es una legislación que cambió, así que de entrada tu idea de negocio original se rompió, y eso no lo controlas tú, cosas de ese estilo son las que uno evalúa, ¿sí? Pero es un poco la aproximación que se da al tema. Bien. Y la última, bueno, con inversionistas, es quien más ha entrado en la ronda, que eso me puede animar, si es un buen inversionista, porque si uno dice, uy, qué mal entró esta tal persona, uy, esa persona es interesante, le parece el mercado, yo podría trabajar con esa persona para ayudarle a buscar cosas nuevas, entonces eso me puede interesar. Y al final ese inversionista, de alguna manera, sí le tienen que contestar la pregunta es, lo que sea que ponga, 100, 500, 1000, ¿cómo lo recupera? Más o menos los inversionistas tienen un promedio de la vida, o sea, un estimado que dice, yo le apuesto más o menos de tanto por ciento de retorno, Depende del inversionista. Usualmente los negocios, cuando uno ve muchos, uno se da cuenta que, aunque sean los supernegocios, no dan mucho. Digamos un ejemplo, Andrés Carne de Res. ¿Sí? Andrés es muy exitoso en Chía, en el DC de Retiro, no tan exitoso en plazas, margina, pero no margina tanto. Entonces uno dice, ok, más o menos, me voy a inventar el número, 15%. Entonces uno dice, ok, ese es un negocio exitoso que genera el 15%. Si llega alguien y me muestra una TIR del, no sé, 500%, uno dice, sí, entonces uno empieza a pensar, ok, ¿qué negocio legal genera una TIR del 500%? ¿Sí? Y dime, yo tengo un negocio que genera eso, no, tienes una pregunta, ok. Dime. No, lo que pasa es que, digamos que muchas compañías se apalancan en inversionistas extranjeros, Sí, ¿verdad? sí, Esos inversionistas extranjeros lo vi porque pues, era una compañía que hacía eso. ok, En el tema donde yo estaba trabajando, sí, era muy rápido que invertían. O sí. sea, uno dice, pero algo pasa en esa compañía que llegaban, visitaban y una vez Desembolsaban, desembolsaban. ok. Entonces, ¿qué era lo que posiblemente estaban viendo en esa compañía esos extranjeros? Porque se supone que debe haber una valoración, unos estudios, unas cosas. Y van, vienen y una vez invertían. Y esa compañía en estos momentos es
Ok, usualmente el proceso de selección y de inversión es largo en Colombia, ¿sí? Porque casi todos tienen un comité de inversión. O sea, mucho después de dar y dar, al final va un comité que decide, no, pero para llegar al comité pasan muchos procesos. De golpe, lo que mencionas, mejor dicho, si hay una tendencia grande y es que hay un diferencial de tasas entre Estados Unidos, por ejemplo, y Colombia, ¿sí? Entonces, cuando la tasa sube acá, gana mucho más. Pero no estoy hablando de emprendimiento, estoy hablando de un poco si uno saca un CDT acá, ¿sí? Entonces, uno, el inversionista afuera puede meterse en un CDT, o sea, un bono del tesoro en Estados Unidos o uno acá, ¿sí? Si la tasa acá está alta y la de allá está baja, simplemente por traerlo acá, ya podrían ganar, siempre y cuando la tasa de cambio no varíe para que la evaluación al final no le rompa la ecuación, ¿sí? Pero simplemente por un tema cambiario y de tasas, ya sería la ganancia. Estoy diciéndote CDT de Estados Unidos contra CDT de Colombia, solo por eso ya gana, ¿sí? Además, si es un emprendimiento, pues el emprendimiento gana mucho más que un CDT, ¿sí? Entonces, ese efecto inicial, que simplemente es un tema de tasas de mercado, podría potenciarse si es un emprendimiento. Pero es porque el origen de la plata está en Estados Unidos, o pues afuera, ¿sí? Entonces, simplemente por un tema de conversión de tasas y de eso podría ser interesante. De golpe, eso facilitaría que la inversión se dé. Porque dicen, al final, si se me caen 3, no es tan grave porque el extra que gano, por temas no del emprendimiento, sino de diferencial de tasas, podría compensar los que se caen. Entonces, mi proceso de selección podría ser más ágil y no me enrollo tanto en la evaluación, ¿sí? Pero eso es una palanca financiera externa que no tiene nada que ver con la empresa, ¿sí? O sea, con el emprendimiento que estamos evaluando. Pero acá, como nosotros sí, o sea, la plata viene en pesos, para un emprendimiento en pesos, que tienen que retornar en pesos, pues eso no existe. Entonces acá sí toca evaluar netamente el emprendimiento. De golpe es por eso. Pero una pregunta con Sí. respecto a eso. Lo que tú dices, antes la valoración era por ventas, pero ahora la valoración es por un tema del fair capital. ¿Cuáles son esos factores que ven? No, Valoración rápido. no es puro intangible, pero digamos, no existe. Es que con el otro, si hay unos modelos matemáticos que te dicen, esto vale 3 pesos o 10, ¿sí? Con el otro es sí. Entonces, no, ¿cuánto vale? No, 1 millón o 10 millones de dólares, ¿sí? Y, ok, ¿por qué 10? No, porque tengo 100.000 usuarios, porque tan, ¿sí? Pero esos, o sea, que yo tenga 100.000 usuarios o 500.000 usuarios, eso no está conectado con la fórmula matemática que diga que la empresa vale 1 millón o 10 millones, ¿sí? Eso al final es una cosa que pone el emprendedor, ¿sí? El emprendedor dice, no, yo valgo tanto, ¿sí? Al final, ¿cuánto es el valor de las cosas? Lo que alguien esté dispuesto a pagar por ellas, ¿sí? Y ellos traen eso a la teoría. Entonces dicen, no, es que yo ya hice una ronda y me metieron plata. Y cuando hice esa ronda, yo dije que la compañía valía 5 millones de dólares. Y me levanté 500.000 dólares. Entonces yo digo que mi compañía vale 5 millones. En la nueva ronda, pues como ya hizo una 5, entonces dice, no, ahora vale 7. ¿Pero dónde sale el 7? No, es que hace 2 años hice una 5 y me pusieron plata. Entonces ya valgo un poquito más porque en esa época tenía 10 usuarios, ahora tengo 100.000 usuarios. Entonces ahora valgo más. Pero termina siendo una cosa súper subjetiva. Claro, ahí lo que tratan de un poco visualizar es qué tanto potencial tiene la cosa. Atado, que eso es lo que me parece perverso el modelo, atado a ventas. ¿A qué me refiero? Que un poco los KPIs que te muestran cuando están haciendo el discurso es cuántos usuarios tengo, cuánto vendo, en qué lugares vendo, pero se quedan en el rengloncito de ventas, no en el rengloncito de flujo de caja o de utilidad, si quieres verlo así, ¿sí? O sea, ¿cuánto es tu rentabilidad? No, pues 10% de la venta, ¿sí? Pero no, al final pagando todo, ¿cuánto es? Esa no la muestran mucho. Entonces, como que ¿cuánto valgo? Inclusive hay métodos de valoración que son múltiplos de ventas. Eso es más perverso. No múltiplos de rentabilidad, es múltiplos de ventas. Entonces, si yo vendo 100 pesos, no, mi compañía vale 3 veces los 100, entonces valgo 300, ¿sí? Sin tener en cuenta que vale. Son discusiones complejas, eternas, y en algunas salimos simplemente porque el precio era muy alto. Como, pues sí, ¿me quieres vender un Renault 4 en 50 millones? Yo digo, no vale 50 millones. ¿Por qué crees que vale 50 millones? No, pues un Renault 4, es un clásico. Todos nos criamos con ese carro. Y yo, no sé, no va a pagar 50 por un Renault 4, entonces yo me salgo. Pero hay gente que sí se los paga. Varía. ¿Sí? Sí. El EBITDA Perdón. como indicador de qué tanto impacto tiene hoy en un escenario de inversión. Para mí es muy relevante, pero yo soy más de la vieja escuela. O sea, para mí sí las empresas valen por la plata que hacen. Y el EBITDA es un claro indicador de cuánta plata se hace. O sea, es una buena aproximación rápida de cuánto se hace. Así que una de mis metodologías sí era múltiplos de EBITDA. Inclusive, yo le decía a los emprendedores, usted me dice que su empresa vale
tanto. ¿Sí? Yo le decía, ¿cuánto EBITDA he hecho en un año? Entonces me decía, no, yo he hecho 1000 en un año. ¿Sí? Ok, entonces yo le voy a pagar, voy a inventar el número 5 es EBITDA. ¿Sí? Entonces le voy a pagar 5000. Pero me decía, no, pero es que esta empresa va a crecer. Entonces yo decía, ok, si su EBITDA crece, o sea, si su rentabilidad crece, yo le pago más. Es decir, yo le voy a pagar 5 veces los 1000 que hace actualmente. Si usted me dice que en un año esos 1000 se van a convertir en 2000, ¿sí? Entonces quiere decir que su empresa vale el doble. Entonces, si usted es capaz de generar 2000 el próximo año, entonces yo le ajusto el precio. En un año yo le doy lo que no le di ¿sí? Pero si su EBITDA es menos de 1000 el otro año, entonces usted me devuelve o la plata o me da más acciones. Y era netamente contra resultados en una empresa tradicional. En las tecnológicas, el EBITDA no se tiene en cuenta, porque vale el intangible, porque pierden plata, porque el EBITDA es negativo. Y no va a ser negativo solo hoy, es decir, la curva J es para abajo mucho tiempo. ¿Sí? No se ve el cambio. Bien, aquí les muestro esto rápidamente, criterios de inversión. Esto es un reporte del aspecto más importante a evaluar antes de invertir. Esto fue publicado por Capitalia Colombia, ¿sí? Pero vean que el azul es la más grande, el azul es el equipo, ¿sí? Es decir, que el gestor es el más importante. Claro, ¿no? El azul y el rojo son los dos más grandes, que es rentabilidad. De alguna manera el inversionista está viendo quién es el gestor que está ahí y cuánta plata le da el negocio. ¿Sí? Después hay otras cosas, el mercado, la ventaja competitiva, la escalabilidad, tracción, todo eso, ¿sí? Pero vean los dos que más dominan el pensamiento del inversor. ¿Sí? Y ahora les muestro este. ¿Cuánto está dispuesto a invertir en una compañía? ¿Sí? Entonces la mayoría está, pues el azul, entre el azul y el rojo, ¿sí? El azul tiene menos de $50.000, ¿sí? Estamos hablando menos de 150 millones a 3000, es un poquito más alto, pero entre 150 y 200 millones, seguido por el de abajo, que es de 100 a 200.000. ¿Sí? Pero eso es más o menos. Tickets más grandes pues son más difíciles. ¿Sí? ¿Bien? Ahora sí les voy a mostrar cosas de cómo buscar plata, porque les dije otras cosas. Lo que les dije anteriormente es el detrás de lo que ve uno. Yo tenía un formato, o sea, todo esto yo lo evaluaba en un café, pues al menos la primera aproximación. Ya después profundizaba si la cosa me gustaba, ¿sí? Pero esos son los aspectos que yo tenía en cuenta y son los que vi que los otros inversionistas también tienen en cuenta. Y después vi el estudio de capital y me di cuenta que todos pensamos parecido, porque a todos nos ha pasado que hemos invertido, hemos quebrado, tal, y entonces ahí estaba la razón. Ahora les voy a mostrar alguna forma de inversión. Déjenme, arranco por este. Cuando ustedes piden plata, pues si van a un banco, les va a decir, listo, tráigame sus estados financieros, demuéstreme que usted tiene más de 2 años de antigüedad, muéstreme que sus ventas superan los 300 millones de pesos, ¿sí? Muéstreme cuánto es su flujo de caja proyectado, y en un emprendimiento eso no aplica. Así que la respuesta va a ser, gracias, pero pues aquí no fue, ¿sí? Dentro de eso, se han creado compañías en la industria fintech. Fintech traduce industria financiera apoyada en tecnología, ¿sí? Y estas empresas lo que buscan es crear mecanismos de financiación diferentes a los tradicionales, a los bancarios, para hacer pues 1000 cosas. Digamos, dentro de la línea de préstamos, lo que buscan es modelos de calificación de riesgo, de scoring, diferentes. O sea, digamos, cómo prestar a una persona que no tiene cuenta bancaria. Entonces, por ejemplo, a veces algunas de esas compañías revisan si paga a tiempo sus recibos de servicios públicos. Porque dicen, si usted paga la luz a tiempo, usted me paga el préstamo a tiempo. Ese puede ser un modelo de scoring. Entonces dice, yo con ese modelo decido si le presto o no. Otros, por ejemplo, usan redes sociales. Entonces, viendo el comportamiento que tienen en Facebook, pueden determinar si la persona es sujeta o no de crédito. ¿Sí? O sea, cada quien tiene metodologías diferentes. Pero estas compañías han ganado espacio en el mercado porque, como son emprendedores, muchos de ellos saben un poco qué evaluarle a un emprendedor para prestarle. ¿Sí? Entonces yo les voy a traer muchos ejemplos de compañías que hacen cosas. Advierto, yo no trabajo en ninguna de esas compañías, ¿sí?
O sea, esto es netamente referencial, no estoy haciendo publicidad ninguna, sino que sí quería mostrarles ejemplos de la vida real, ¿sí? Igual acá les dejo los links, pueden consultarlos abiertamente, pero son opciones de financiación. Estas un poco más orientadas a emprendedores, por eso las traje, porque de alguna manera es más posible obtener recursos por acá que por una entidad tradicional, ¿sí? Una de ellas es Simply, y Simply es una fintech orientada a emprendedores, o sea, a hacer préstamos de montos, ahí sí están, digamos, de los 0 a los 500, o sea, una cosa así es su target, cuya promesa de valor es que hacen la evaluación rápidamente, ¿sí? Y pueden, digamos, darles una respuesta, al menos de sí o no, rápidamente, y donde tendrían tal vez más probabilidades de que les hicieran el préstamo. Entonces aquí les voy a mostrar un video. Pero ella sola, ¿esta empresa solamente presta o también invierte en caso tal? No, solo su foco es prestar. Un segundo aquí. Quiero proyectar este video. Aquí está. Ya. Sí, entonces esa es la promesa de valor, que es rápidamente desembolsable. Pero pues yo curiosamente, o sea, apelando a mi lado curioso, empecé a ver cuánto era el costo de cada cosa. ¿Sí? Entonces aquí les voy a un poco a combinar esto que vimos acá, es decir, acá. Igual los links están en la presentación. Este es Simply, ¿sí? Entonces acá ustedes pueden elegir un poco lo que tienen acá, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo quería ver, y es esto, es calcular el costo financiero para una compañía de una operación de 100 millones en modalidad de capital de trabajo en un plazo de 6, 12 y 18, ¿sí? Es simplemente para ver qué tan costoso es este crédito, ¿sí? Esa era mi única pretensión. Entonces acá, para ampliarles un poquito esto, aquí rápidamente tengo una especie de simulador, ¿sí? Entonces acá tengo los 100 millones que deseo ver cómo está. Exacto, a 6, 12, 18. ¿Sí? Acá 6, 12 y 18. ¿Sí? Y para sacar los datos, veamos acá la fuente. ¿Sí? Entonces yo aquí uno puede. Ay Dios. Entonces uno acá puede elegir el tipo de crédito. Entonces vamos a seleccionar aquí capital de trabajo. Entonces yo veo que aquí necesito 100 millones. ¿Sí? Entonces si lo pido a 6 meses, ellos acá ponen un riesgo donde 1 es poco riesgoso y 10 es muy riesgoso. ¿Sí? Lo voy a poner a 5 que es como un riesgo medio. ¿Sí? Y acá le dicen a uno cuánto es la cuota. Entonces dicen acá un poco que la cuota, aquí le hacen la simulación de la tabla de amortización, ¿sí? Pero dicen un poco acá que la cuota son 17.510.702, ¿sí? Si yo paso esto aquí, 17.510.702, eso me da una tasa del 1,43 mensual, ¿sí? Que es 18,6 efectiva anual, ¿sí? Que es muy parecido a lo que les prestaría un banco. Obviamente, si el riesgo que ellos califican no es de 5 sino de 10, pues la cosa varía, ¿sí? Pero esto es una opción donde pueden encontrar un interés razonable para financiarse, ¿sí? Y pues, digamos acá ellos tienen acá la tabla de amortización que dice un poco algo parecido, el 1,43, ¿sí? Que está acá, y eso digamos que varía con el tema. Entonces una digamos primera aproximación puede ser esta,
donde su promesa de valor es que lo califican rápidamente sin tanto papeleo. ¿Sí? Hay otras posibilidades. Este se llama Mesfix. Mesfix es una compañía que un poco tranza con facturas. ¿A qué me refiero? Factoring, donde yo tengo una factura, pero la factura se vence en, no sé, en 30 días y necesito cobrar la plata ya. Entonces ellos hacen un puente entre inversionistas, los inversionistas ponen la plata y la compañía que está vendiendo la factura, de tal suerte que juntan a las dos puntas, ¿sí? La persona que tiene la factura necesita la plata con el inversionista que espera algún rendimiento de eso. Entonces en vez de pasar por una compañía de factoring, un poco hacen la mitad. Y esa sí me intrigaba porque quería ver un poco qué pasaba acá. Ellos también tienen un simulador acá, ¿sí? Lo que yo quería ver era cuánto es el costo financiero de verdad de esto, ¿sí? Entonces ellos, en este ejemplo, dice acá que tienen 100 millones de una factura que se vence en 30 días. Ellos tienen una tasa de interés para los inversionistas, acá, del 1%. Esto igual varía, ¿no? O sea, cuando uno hace la operación de verdad puede variar. Pero esto es un ejemplo que ellos ponen en su página. Una comisión para la empresa, para el Mesfix, por hacer la intermediación de otro 1%, y ellos dan un porcentaje de anticipo que es el 85%, o sea, ellos le dan a uno en realidad es el 85% de la factura. Y esto es lo que vale, ¿sí? Entonces me dicen que por mi factura me darán 97 millones, que recibo como anticipo 83, y acá he suelto la parte de descuentos que me van a descontar 2.977.000, ¿sí? Lo que yo quería ver era financieramente cuál era el costo implícito de eso, ¿sí? Para comprar las opciones. Entonces me voy acá a este simulador. Entonces yo arranco acá con los 100 millones, ¿sí? Y acá voy a poner, entonces como Mesfix me cobra el 1% de comisión, me va a cobrar 100.000 pesos de esto masiva, y acá ellos ponen unos costos, ¿sí? Entonces me dicen que por el ACH me cobran 17.850, acá, no, custodia de facturas 30.000 pesos. Me cobran por el 4 por 1000, lo metes por el ACH, 17.850, y por el GMF me cobran 740.000. ¿Sí? Y eso un poco da, estos 2.977.850 son esos 2 millones, ¿sí? Que componen la comisión de ellos, el IVA de ellos, más esos costos que les conté, los que están en amarillo, más el 1% que se llaman los inversionistas. O sea, yo pago de los 100 millones, 2.9 millones, con un porcentaje de anticipo del 85%. Al final, el costo financiero es del 3.59% mensualmente, que si lo lleva efectivo anual es 52.6%. Así que este mecanismo es más costoso que el anterior. Claro, en el anterior es un préstamo un poco más de los tradicionales, donde yo pruebo ingresos. Acá yo vendo una factura, o sea, acá hay un título de valor que en teoría debería agilizar el proceso, ¿sí? Pero esta pues es un poco más cara, ¿sí? Pero pues igual la plata más cara es la que uno no tiene, ¿sí? Así que pues igual es importante tenerla, pero eso es otro modelo, ¿sí? Entonces si tienen una factura se puede inscribir a la página y simplemente ustedes, eso es un sistema de subasta, donde uno dice un poco qué porcentaje está dispuesto a dar, los inversionistas también hacen una subasta de cuánto están dispuestos a pagar por la factura y ahí se netea al mercado, para saber exactamente cuánto al final es la condición. Dime. O sea, la factura era de 100 millones. Sí. ¿Sí? Y según eso que hicimos, ¿cuánto tenía que pagar por El 2.9 millones. O sea, a ti de los 100 te dan 97. Pues la diferencia entre 100 y 2.9. Eso es lo que te dan. Solo que te lo dan, pues según este sistema, te dan un anticipo del 85%, o sea, de 83 millones, y después te dan los otros, el saldo. Claro, para facturas que estén vigentes. Si saben si ya no... Y claro, y con el riesgo de que si no te paga el cliente, tienes que responder tú. Porque al final a los inversionistas tienes que devolverles la plata. O sea, que hace cobre como tal jurídico sería Mesfix o sería yo como... No, Medfix es el intermediario. Pero tú respondes por el dinero que se pague. Pero ese es otro camino de financiación, ¿sí? Entonces acá... Sí. Sí.
No necesariamente. Hay dos. Un factoring como Bancolombia, el Grupo Aval, ellos compran la factura y se hacen responsables del cobro y si no paga del cobro jurídico. Aquí no. Es que eso depende. Solo es medio. Sí, es que en el factoring hay dos tipos, con descuento o sin descuento. Y eso un poco determina es quién es responsable de la factura si el cliente no paga. ¿Sí? Que puede haber las dos modalidades. En una es el que lo compra, o sea, digamos si el banco me la compra, entonces el banco responde por eso, pero hay también modalidades de esas donde el banco dice yo le doy la plata, pero usted responde por el cliente. O sea, si el cliente no le paga, usted me paga a mí. ¿Sí? Entonces lo que hace el banco es abrirle un cupo de crédito a la empresa para sortear ese eventual pago de una factura. Porque dice, si el cliente no le paga, usted me tiene que pagar a mí la factura. Si yo tiene la plata, yo le abro un préstamo acá, una línea de préstamo para que usted me la pague vía crédito. Puede ser de las dos modalidades. En esta con seguridad, tú respondes. Porque esta solo de medio. Porque Medfin no te va a decir, yo le respaldo la deuda. ¿Sí? Porque su negocio no es ese, no es prestar. Es un poco, es intermediar entre inversionista y empresa que tiene la factura. ¿Sí? Es diferente. Pero ese es otro camino de inversión. Entonces tenemos a Sempli, a Medfin. Aquí tenemos a Finactiva, lo mismo. Soluciones de capital flexible para crecimiento de empresas. Déjenme les muestro. Exacto. Acá está Finactiva. Y si ven, la financiera de los emprendedores. O sea, estas compañías están posicionadas para hacer préstamos rápidamente. Déjenme ver si aquí había sí, miren, aquí hay simulador. Casi todos tienen simulador, pero veamos acá cuánto vale Finactiva. Déjenme ver si aquí arriba había puesto esa, no. Pongámoslo acá. Entonces acá ellos prestan, el mismo ejemplo, 100 millones. Aquí un cerito más. 24 meses, dejémosla que está aquí en la página, y la cuota es 4.877.220. ¿Sí? Eso da el 1.30, que es el 16.8. ¿Sí? Esta es un poquito más barata que Sempli, o pues está en el mismo nivel. Igual eso al final se ajustará sujeto a la evaluación ya concreta de cada caso. ¿Sí? Pero como ven, esta es otra posibilidad. Además, vean esto, contamos con el beneficio de periodo de gracia hasta 6 meses. O sea que en 6 meses no les cobran capital, solo les cobran intereses y después empiezan a pagar el capital. ¿Sí? O sea, en serio pensado muy en emprendedores, con sistemas de scoring diferentes. ¿Esto es en línea general? Sí. Y las condiciones, o las garantías que uno pone para esos 100 millones, ¿dónde están? Cada página tiene o sea, cada empresa tiene su propia política. Déjame ver si acá hay algo de eso. Porque, no, pues es solicitud. Pero usualmente lo que hacen es ver la empresa y los socios. Porque de la empresa pueden salir unas garantías. Por ejemplo, en tu caso que tengo unos activos y tal, entonces ahí puede haber algo. O si no, los socios podrían respaldar como codeudores. Y ese puede ser el complemento, ¿sí? Pero depende de cada una. Igual la idea sí es no enfocarse tanto en la utilidad que haga la empresa, pues si al comienzo no está tan rentable, ¿no? Por eso estas son, digamos, un poco más fáciles de conseguir. Sí. Sí. De hecho, por ejemplo, en Sempli, Bancoldex es uno de los fondeadores de ellos. O sea, Bancoldex les hizo préstamos, digamos, a tasa preferencial, y con esa plata es que ellos prestan. A Sempli. Sempli. ¿Cómo? Sí. Si tú haces préstamos y tienes que... Bueno, digamos que lo que parte de que son intermediarios no sería, pero Sempli esta sí. El capital es de los socios y no está captando. Es decir, yo constituyo un fondo y lo presto. Lo que pasa es que no, No tengo que estar vigilado. No, ahí te están prestando. Por eso el simple hecho de estar prestando se convierte
No, no, Manco, lo que pasa es que la ley dice que si yo tengo más de 19 inversionistas, ya me vuelvo entidad captadora, por así decirlo. Entonces ahí ya, lo que pasa es que no sé internamente cómo estén fondeados y cuánto, ¿sí? Eh, no, lo que vigila más la super, sí, pero lo que vigila más es la captación que la colocación. Eh, por eso es que muchos, por ejemplo, el crowdfunding, ¿saben qué es eso? El crowd es que uno como que se hace una especie de vaca, entonces les dice a mucha gente como que pongan algo todos y con eso que todos reunimos, digamos todos en el salón ponemos un poquito y con eso hacemos un edificio, ¿sí? Y un poco la zona gris de siempre y qué pasa si somos más de 19 en el salón. Si somos 20 ya de pronto entra otra legislación y ya la cosa no funciona tan así, porque estamos de alguna manera captando a más de 19 personas. Por eso esos desarrollos no han tenido tanto asidero aquí en Colombia, pero es un poco el tema. Otra es Inveslatam, que aquí es igualito, tienen inversionistas que son los que prestan la plata. Los muestro acá, Inveslatam, acá. Entonces vean, veamos qué tan costoso es Inveslatam. Ponerlo aquí al ladito. Entonces usamos el ejemplo que tienen acá en la página, 80 millones a 12 meses y la cuota de 7.975.520. Esta es mucho más cara. Sí, la de verdad es 287. ¿Sí? Hace poco yo trabajo en una compañía pues, que tiene un número de empleados importante. Y esa empresa, o mucho alguien llegó un poco a ofrecerle una línea de libranza a los empleados de la compañía. Y era simpático porque el discurso, no les voy a decir el nombre para no hacer ni publicidad buena ni mala, pero bueno, yo la descarté rápidamente y es porque, claro, decían, yo tengo una tasa súper baja en el mercado, ¿sí? Entonces yo le presto a la gente, a sus empleados, sin hacerle tanta evaluación de crédito, ¿sí? Préstamos chiquitos de 500.000 pesos, máximo 1.000.000. Entonces me decían, no, la tasa es el 0.96, que suena bastante bien, ¿sí? Pero me decían, pero tengo un costo de la plataforma tecnológica, ¿sí? Y era, digamos, una cosa así como que en una cuota que, no sé, los intereses eran 30.000 pesos, por decir algo, por el préstamo de 500.000, el costo de la plataforma era como 150.000, ¿sí? Entonces yo decía, ok, pero si yo le sumo el costo de la plataforma más el interés, ese 0.96 se volvía, no sé, 5% mensual, una cosa así loca. ¿Sí? Entonces yo decía, no, pues esto es demasiado caro para mis empleados. Entonces no quisiera promover internamente una cosa tan costosa, prefiero irme a una línea tradicional. Entonces eso sí toca tener cuidado un poco de qué están por detrás cobrando en esa clase de cosas. ¿Sí? Ahí ya uno lo revisa con cada una. Yo aquí solo les traigo opciones, ya uno tiene que ver como cada caso. Esto es Finactiva. Esas ya son compañías, esas son, digamos, todas las que les mostré son más fintech, que están diseñadas por emprendedores para emprendedores. Esas son compañías de financiamiento, que estas son más tradicionales, ¿sí? Colte Financiera, que pues lleva mucho tiempo. Esta tiene, esas son más esas compañías de financiamiento están más enfocadas en empresas pymes que en la super multinacional. Que es donde también hay una necesidad importante de financiación y donde está la mayoría de compañías, ¿sí? La mayoría de empresas son pymes. Entonces esta compañía, pues lo que ven acá, capital de trabajo, crédito de tesorería, compra de activos fijos, estas funcionan mejor cuando ya la compañía está en un punto más maduro, ¿sí? Pero digamos que esta es una posibilidad. Otra que también se utiliza mucho en el sector pymes, esta financiera Dan Regional, que tiene productos similares. Estas son ya un poquito más tradicionales, pero pues también pueden funcionar bien. ¿Sí? No cooperativa, digamos, está en intermedio entre banco, pero tiende más a esa línea, ¿sí? Pero igual pueden mover operaciones más grandes. Es que lo que pasa es que, como vieron en el slide, y estas compañías prestan poquito. O sea, claro, las fintech un poco estimulan que el préstamo se aplica más fácil, pero si yo les pido 2.000 millones no me los van a prestar. Eso es más para prestar a empresas a, no sé, 100, 200 millones, una cosa así. Si la cosa es muy grande, ya por ahí no es. Ya tal vez tengan que ir a este lado, ¿sí?
Eso depende de la evolución de su empresa. Y hay otras que son mecanismos gubernamentales. A eso me refiero, que hay compañías del gobierno o apoyadas por el gobierno o de alguna manera que no son tan financieras, que de alguna manera tienen como propósito apoyar el emprendimiento, ¿sí? Ruta N es un ejemplo en Medellín. Claro, ellos, digamos que más que prestar, lo que hacen es financiar cosas, pero con propósitos puntuales, ¿sí? Digamos, acá tienen financiación para innovación, red de capital, dime. No, y más que préstamos, esos son inclusive grants, subsidios. O sea, como el programa donde uno aplique, si gana, te dan algo para apoyarte. Sí, pues, sí, depende un poco del programa que tengan puntualmente vigente en el momento, ¿sí? Pero su espíritu, claro, no, sí podría haber acelerador, digamos, las aceleradoras, usualmente sí al final esperan alguna participación después del curso. O sea, es como, por darte todo este curso de aceleración, entonces al final yo me quedo con un porcentaje. Eso digamos que sí pasa mucho, pero pues depende un poco del tema. Pero sí, eso es un poco eso. Aquí siempre les hago ejemplos. Impulsa tenía algo interesante. Impulsa antes tenía un modelo donde las empresas postulaban, contaban digamos, su modelo de negocio, su necesidad de capital, y uno pasaba como por unos jurados, y si uno ganaba le daban los recursos, ¿sí? Después refinaron el modelo y dijeron, no, es que el empresario solo es un poquito desordenado, ¿sí? Entonces pongamos una empresa de acompañamiento. Entonces decían, si usted empresa se quiere postular, tiene que venir un poco con esta compañía que está, digamos, de un listado que nosotros tenemos, y esa compañía lo tiene que acompañar a usted a hacer la solicitud, y si gana lo tiene que acompañar en el proceso. Lo malo del modelo es que el acompañamiento o la auditoría de estos procesos se basaba en ver que el cronograma de gastos yo lo cumpliera como lo había puesto. Es decir, si yo pido 100 millones de pesos, decía, bueno, ¿para qué quiero los 100? No, para hacer unos viajes, para abrir mercado. Entonces ellos veían que si uno dijo que iba a hacer viajes, que los tiquetes de avión costaran lo que uno dijo que se iba a gastar en viajes, ¿sí? Ahora, que el viaje fuera efectivo o no, eficiente o no, que no hubiera las personas que son, o que uno se fue de vacaciones, eso no era tan claro, ¿sí? Y lo que pasaba es que se acababan los recursos, los 100 millones, pasaba el año, y ya pues Impulsa salía porque ya está ahí llegado su acompañamiento, y el emprendedor después de ese apoyo pues fracasaba, porque como que yo lo que hice fue resolver la vida un año, pero después de eso no se construyó mucho. Entonces se dieron cuenta que, y al final la pregunta era un poco dramática, y es, bueno, ¿cuánta plata ha puesto Impulsa? Y entonces era un cojonal de plata, ¿sí? En todo esto. Y ahora tráigame acá los emprendedores exitosos de todo ese programa, ¿sí? Nos llevan en el salón, ¿sí? Eran poquitos, muchos fracasaban después de. Entonces se dieron cuenta que era una plata que no estaba usada de la mejor manera. Cambiaron a un esquema que se llama Aldea, que los muestro acá. Y Aldea, como su nombre lo indica, Aldea es una comunidad donde hay muchos jugadores, pero un poco la filosofía es, emprendedor venga con su modelo de negocio, conjuntamente determinemos dónde usted necesita ayuda. Es decir, usted necesita ayuda para, no sé, mercadeo digital, usted necesita ayuda en finanzas, usted necesita, no sé, acompañamiento legal para marcas y patentes, para sus productos, ¿sí? Determinemos dónde usted lo necesita, y yo acá tengo una serie de proveedores que prestan servicios de lo que usted necesite. Tengo unos financieros, tengo unos de mercadeo, tengo unos abogados, sí, o sea, veamos qué necesita usted. Entonces, si usted necesita, no sé, hacer su página web, que es una necesidad que es importante para que usted empiece a vender, entonces yo le pongo acá proveedores. Si la página web vale 10 millones, entonces aquí tenga un bono de 5 millones para que gaste en Aldea. Entonces yo de alguna manera le pago la mitad de la página web dentro de mis proveedores. Pues entonces ya es un gasto focalizado en una necesidad puntual que necesita el emprendedor, que es mucho mejor que entregarle un cheque en blanco por 100 millones para que gaste lo que quiera, ¿sí? Porque así le pegan directamente a la necesidad que sí requiere ese emprendedor. Entonces esto es un esquema un poco más, una forma más inteligente de usar los recursos. No, usualmente no se devuelve, ¿sí? Pero pues digamos, claro, igual para que clasifiques, esto tiene unos términos donde tú tienes que aplicar, pasas por un jurado, el jurado determina si tú eres como adecuado para entrar al programa, si entras al programa pues ya la cosa te hace un diagnóstico, o sea, esos son unos filtros para que al final te digan cómo siga por acá.
Pero pues esta es una digamos, una idea interesante. Y aquí la última, y ya aquí para cerrar, existen los fondos de capital privado. Los fondos de capital privado es como ya la instancia más avanzada en el proceso, o sea, esto se hace ya cuando uno ya tiene más track en el mercado. Los fondos de capital privado son vehículos donde el gestor del fondo busca a unos inversionistas, los inversionistas meten la plata al fondo y el fondo tiene como objetivo invertir en un portafolio. Los fondos son vehículos que están reglamentados por la superintendencia, o sea, antes de arrancar tienen que solicitar un permiso para aplicar y tienen toda una serie de reglamentación que deben cumplir ante la super. Requieren que haya una sociedad administradora, es que tiene que haber una entidad financiera que acompañe al fondo, que puede ser una fiduciaria, que puede ser un banco, ¿sí? Entonces, la plata que ponen los inversionistas no se la ponen al fondo, o sea, o mejor dicho, el fondo tiene una cuenta bancaria en una entidad vigilada por la superintendencia, un banco, una fiduciaria, un comisionista de bolsa, y la plata llega ahí y ese alguien tiene que darle reportes a la superintendencia, velando porque la plata se utilice adecuadamente, porque hay todo un reglamento que dictamina cómo se usa la plata. Entonces el reglamento dice cómo se invierte la plata, quién toma la decisión, qué es un comité de inversión, cada cuánto se reúnen, cuántos son más o menos o sea, el tipo de mercado donde deben invertir, en qué negocios nunca se puede invertir. Por ejemplo, no se puede invertir en, no sé, en alcohol o en prostitución, o sea, eso está en el reglamento configurado, ¿sí? Es un poco para velar que la plata que ponen los inversionistas esté absolutamente claro su uso. Los fondos tienen como mínimo de inversión una cuantía grande, que son, no sé, como casi 600 millones de pesos, es lo que tiene que poner un inversionista. Entonces los inversionistas son de otro nivel. Digamos, eso todo otro vehículo. Son muy tradicionales en temas inmobiliarios, o sea, en temas tradicionales son, digamos, fondos inmobiliarios existen muchos, ¿sí? Entonces gente que mete plata para hacer edificios. En estos emprendimientos hay, pero no tantos, pero existen en Colombia. Colcapital es como la agremiación que recoge a todos los fondos de capital privado, ¿sí? Entonces, si ustedes consultan en Colcapital, pueden encontrar muchos fondos y de golpe ese es como el link. Mucha gente nos llegaba por ahí, que nos había visto ahí y nos contactaban, ¿sí? Y ahí pueden ver la descripción de lo que hace cada fondo y las inversiones que tiene. De hecho, todos los años sacan un anuario donde están todos los fondos que existen. Y dentro del espíritu de inversión existen 3 posibles acompañamientos. Un fondo invierte o en equity, cuando es equity es yo le doy una plata, usted me da unas acciones, la tradicional, ¿sí? 2, notas convertibles. Notas convertibles es una cosa un poquito más simpática y es yo le doy la plata, pero a título de préstamo, ¿sí? Entonces yo le presto la plata con el compromiso de que ese préstamo lo capitalizamos a un, digamos, un valor de compañía ya establecido con unas condiciones dadas, ¿sí? Dime. ¿Ese costo en comparación al financiero es? No, al final la idea es que sea un interés, digamos, comercial. Un poco el mecanismo es, y eso protege al fondo, es yo inicialmente le presto la plata. Si se dan las condiciones, la capitalizamos y usted no me la tiene que pagar. Pues o me la paga vía acciones. Pero si no se dan las cosas, usted me la devuelve, ¿sí? A un interés, el interés es lo de menos. O sea, el fondo no busca hacer plata con rendimientos financieros, sino lo que busca es tener una protección sobre el capital que puso, o sea, sobre el monto del préstamo. Entonces, filosóficamente, sí se espera tener acciones, ¿sí? Solo que para cubrir el riesgo, decimos empecemos como préstamo. Es un poco para tantear, es que para mí invertir es como casarse. Entonces es como, seamos novios, y si la cosa fluye, casémonos. Que no nos casemos no necesariamente es por rentabilidad. De pronto la empresa es súper rentable, pero no hay química. De pronto entre emprendedor y fondo no se entiende, porque el emprendedor es terco y lo quiere hacer a su manera y no quiere al fondo, o lo que sea, ¿sí? O a él no le gusta que el fondo, por ejemplo, no sé, le controle tanto y le pida cifras todos los días y entonces, ay, qué mamera tener a alguien ahí, entonces puede ser por lo que sea, ¿sí? Es una forma de ser novios y después casarlos. Y los safe es una cosa súper, pues que a mi gusto es súper sofisticada, que esto viene
esto sí es Silicon Valley puro, que es que para mí es el limbo. La cifra de SAFE es Simple Agreement for, no sé, Future, una cosa así. O sea, es un poco como una inversión futura, pero entonces cuando yo pongo la plata, ni es préstamo ni es capitalización. Es una plata que yo pongo, sí con una expectativa de ser capitalizada. ¿Y de qué depende? Es un poco como que si hay una ronda futura y en esa ronda entra plata, los SAFE se convierten en capital. ¿Sí? Entonces es como si yo hubiera puesto una inversión por anticipado, pero mientras eso pasa no marca ni como préstamo ni como capital. Es como si yo hubiera, no sé, separado el cupo de la inversión futura a una valoración anticipada y cuando alguien más entre, entonces me dan acciones. ¿Sí? Eso es un mecanismo muy de Estados Unidos, muy poco nuestro, pero como la mayoría de emprendedores han pasado por Silicon Valley, de esos tecnológicos, entonces todos llegan con ese modelo. ¿Sí? El problema es que mientras uno no capitaliza, no es accionista, luego no tiene, digamos, a veces uno no puede exigir ciertas cosas, en pedidos de información y cosas de ese estilo, pero eso existe. El fondo tiene un comité de inversión y el comité de inversión decide. Igual, o sea, yo en el fondo veía mensualmente, no sé, 40 proyectos, pero el comité de inversión iban 3. ¿Sí? O sea, es decir, como los fondos tienen plata limitada, tampoco es que puedan salir a... Y aunque tuvieran mucho dinero, tampoco es su pretensión tener 100 proyectos porque tienen que acompañar 100 empresas y eso no es tan fácil. Entonces uno dice, no, yo prefiero tener 10 en el portafolio que pueda controlar que 100. Entonces tampoco el espacio para que alguien entre acá es tan fácil. Hay un equipo, o sea, hay un equipo que se dedica a hacer fundraising. Cuando esa etapa, digamos, termina, hay un equipo que se dedica a acompañar. El acompañamiento viene más de los números, las cifras, abrir el mercado. Los inversionistas del fondo ayudan a que esa empresa pueda, o sea, digamos, o a que venda sus productos dentro de las compañías de los inversionistas, o ellos le abren mercado. Pero la idea es un poco diagnosticarlos, ver dónde están cojos y ayudarlos a potenciar eso, o sea, a resolver, para que den la vuelta. Y un fondo tiene ocasión de mediano plazo. O sea, yo entro hoy, pero en 2 años tengo que hacer el exit, o sea que tengo que hacer que esta empresa crezca lo más que pueda en esos 2 años. Y me dedico, por eso hay un equipo que se dedica exclusivamente a eso, a acelerar la compañía. Entonces, si entran en un fondo, además de la plata, tienen un plus que los acompaña, pero entrar a un fondo es difícil. ¿Me vas a decir? No. No, o sea, el fondo dice, listo, yo te meto los 500 millones y ahora como fondo mi responsabilidad es que la compañía crezca para mis inversionistas. Entonces yo hago lo que toque para que la compañía crezca dentro de un poco, porque ese es el trabajo del fondo. Claro, el que hace ese trabajo sí gana un dinero, pero lo gana es de una comisión que le dan los inversores del fondo por gestar el fondo. Entonces, de la plata que tiene todo el fondo, hay un porcentaje que llega a la gestora y con eso la gestora paga a su equipo, que es el que desarrolla la empresa. Pero la empresa no tiene nada que ver ahí. Es un tema entre inversionistas y gestor. ¿Sí? ¿Y les conviene que la empresa le vaya bien porque van a recibir acciones? No, porque al final las acciones que compró el fondo van a valer más y el mismo fondo busca cómo hacer el éxito. Es decir, vamos a llevar la compañía de acá a acá y acá yo voy a conseguir un inversionista que compre, le meta más plata a la empresa y compre mis acciones y yo salgo. Y yo ya hago mi rentabilidad. En el largo plazo no, porque el fondo tiene una vida ya determinada. O sea, el fondo es como que se arranca hoy y se cierra en 5 años y eso está en el reglamento. Entonces no se puede extender de eso. Entonces sí tiene que buscar cómo salir antes de que eso pase. Porque ya la super sabe que yo tengo que cerrar el fondo en el 2024. Entonces sí es de mediano plazo la vocación. Sí. Sí, ¿le doy tiempo? ¿Hago tiempo? Dale. Pero digamos, eso es un poco lo que se ve. Igual en la presentación les quedan los links, dime. Bueno, Roberto, Sí. una pregunta. Sí. En cuanto te referías a SAFE, como Sí. capital privado, ¿es como un venture capital o una incubadora, aceleradora? No, es un mecanismo de inversión. Es que en la nota convertible yo presto, entonces queda como un préstamo que puedo no capitalizar. En el SAFE no es ni préstamo ni capital, o sea, no es ni acciones ni préstamo. Es un derecho futuro que yo tendré en el evento en que alguien más entre en el futuro,
Cuando alguien meta plata a la compañía, se ejerce el safe, entonces lo que yo puse se vuelve acciones. ¿A qué valor? Al que yo pacte desde hoy. Entonces yo digo, la compañía vale 1.000 millones hoy cuando pongo el safe. Si alguien entra en 2 años y entra a 5.000 millones, él me tiene que capitalizar, pero a 1.000, no a 5.000. Entonces yo entro con más acciones por la plata que yo puse. Pero solo se vuelve realidad cuando ese alguien en el futuro entre, que puede ser mañana, en 1 año, en 10 años. Esa es la diferencia. Eventualmente alguien tiene que entrar. Sí, pues sí. Pero pues de los que tuve siempre se ejerció. Solo que en un tiempo... O sea, siempre quedó igualito. No, al final se vuelve acciones. Esa es la filosofía. O sea, igual no le invierten en cualquiera tampoco. Si le invirtieron es porque es proyectado. Sí, sí, sí. Y el fondo no saca plata con el interés de retornarla, sino de verdad que se vuelve acciones.